Ahora, para terminar esta parte, tenemos a Santiago García Guijo, que es conservador restaurador de la Biblioteca Nacional, y a Bárbara Fernández Marino, que es conservadora restauradora también de la Biblioteca Nacional. Ellos son los que han supervisado, pues imagino que la desencuadernación, todo lo que se hizo con el traslado, la exposición, y son los que tendrán la responsabilidad de, imagino que es lo que nos vais a contar en parte, pues tendrán esa responsabilidad de volverlo a encuadernar y que esa encuadernación pues sea, digamos, ayude a la conservación del libro, ¿no? En todo caso, a mí me gustaría destacar que hay una cosa que ellos hacen, que yo lo tengo siempre conmigo, que es esto cada vez que tengo que hablar del Scripts lo tengo encima de mi mesa. Ellos hicieron, claro, al desmembrarlo, hemos podido saber, porque sabéis que esto se puede ver a vista, cómo están hechos los cuaterniones. Está aquí todo descrito, las hojas que faltan, y esto es algo valiosísimo, que eso hay que publicarlo. Espero que lo publiquéis. Acompañará al informe final, sí, y me imagino que... muy importante que se publique eso, porque esto es muy útil para contar los cuadernos, etcétera, etcétera. Venga. Muchas gracias. Sí, de hecho ahora, por ejemplo, cuando modificamos parte de las estructuras, a veces desmontamos un ejemplar y tenemos que modificar su colación, sí que adjuntamos en el informe de conservación, que la biblioteca está un poco pendiente de cómo subir esa documentación a los investigadores, pero solemos adjuntarlo. Bueno, que nada, en primer lugar, muchas gracias por quedaros hasta tan tarde, hasta la última conferencia de hoy. Y nada, ya hablamos en junio un poco de cómo habíamos abordado desde el departamento lo que es la conservación del ejemplar para todo este viaje que ha sufrido estos meses para el estudio de Mabilus, ese desplazamiento de las piezas de los bifolios al Instituto de Patrimonio para los estudios. Y bueno, hoy un poco nos vamos a centrar, Santiago y yo, que hemos hecho un gran equipo y ha sido una suerte que Arsenio nos planteara el abordaje de esta restauración. Bueno, pues os vamos a hablar más sobre la restauración propiamente dicha, ¿no? ¿A dónde se pasa? Ahí. Bueno, esta diapositiva ya la contamos en la anterior charla y bueno, es un poco para ponernos en contexto de lo que ha significado el abordaje desde el departamento, ¿no? Bueno, os hemos puesto un interés, la circunstancia y la oportunidad, porque un poco ha sido así, ¿no? Y bueno, a partir de ese interés por el grupo Mabilus de investigación del estudio de manuscritos bizantinos iluminados que se conservan en España, bueno, como ha contado Manuel, ellos acuden a diversas instituciones, sobre todo el Monasterio del Escorial y la Biblioteca Nacional de España, y bueno, a consultar esos manuscritos bizantinos iluminados y bueno, inmediatamente ellos centran el estudio en este Schiliches Matritenses, ¿no? Por la importancia. ¿Qué se hace desde el departamento? Bueno, pues en primer lugar efectuar un estudio sobre el estado de conservación, ¿no? Que es lo que os vamos a contar un poco, ¿no? Y bueno, con ese planteamiento de cómo se encontraba el ejemplar y qué necesidades tenía, y aprovechando la necesidad también evidentemente no se ha desmontado por la necesidad de un estudio científico-técnico y de llevar los pliegos al instituto, pero bueno, aprovechando el estado en el que estaba, el interés por el grupo Mabilus y todos esos deterioros que presentaba, bueno, pues se acuerda, luego hablaremos un poco cómo hacemos este estudio y con qué departamentos se hablan, ¿no? Dada la importancia del ejemplar, bueno, pues se acuerda ese desmontaje, ¿no? ¿Eso qué permite? Pues bueno, por un lado el estudio científico-técnico, ¿no? Por otro lado la exposición maravillosa que se han podido ver, 24 bifolios con el cambio de página, ¿no? Y bueno, y posteriormente pues seguir con la restauración, que es donde estamos ahora, con la restauración del resto del cuerpo del libro, vamos despacito, y finalmente pues con la reencuadernación. Como os hemos dicho, lo primero que se hace, bueno, es un informe de conservación. ¿A dónde acudimos primero? Bueno, pues primero a lo que se tiene, ¿no? A qué información se tiene sobre el estado del ejemplar, y ahí acudimos, que luego hablará un poquito Santi por encima, pues de ese estudio de Fernández Pomar, donde se habla ya de los deterioros que presentaba, ¿no? Lo que se hace desde el laboratorio y por parte de los restauradores siempre, bueno, pues intentar extraer toda la información, no solo del estado de conservación del ejemplar y de qué deterioros presenta, sino también, bueno, pues toda la información código
micológica, ¿no?, que podemos extraer sin el desmontaje. Y bueno, todo esto plasmarlo en un informe, plantear una propuesta que es un planteamiento inicial, porque bueno, siempre una restauración va evolucionando, ¿no? Eso siempre es parte de nuestra responsabilidad. Los restauradores, lo más importante es que somos tomadores de decisiones, y entonces esa propuesta inicial va variando a lo largo de la intervención, ¿no? Lo mismo que en una cuestión médica. Y bueno, sí que dada la importancia del ejemplar, ¿no?, normalmente los restauradores nuestras propuestas no se las presentamos a los departamentos, pero en ocasiones sí, no solamente por la importancia de este ejemplar, pero dada la importancia, ¿no?, siempre pues el informe de conservación se distribuyó entre el departamento de manuscritos, raros e incunables, incluso con dirección técnica, para que estuvieran de acuerdo en ese planteamiento, sobre todo que afectaba al desmontaje del libro, ¿no?, del códice. Y ya está. Y ahora voy a hablar un poquito del estado de conservación. Bueno, cuando hicimos este análisis exhaustivo del estado de conservación del códice, nos dimos cuenta que ya Pomar lo había hecho, y lo había hecho de muy buena manera, porque al final él resaltaba los deterioros que nosotros prácticamente habíamos encontrado. Por un lado, uno de los deterioros fundamentales es, como decía Arsenio, la rotura de la costura, algo que justificaba perfectamente el desmontaje del libro, y por lo que se pudo hacer todo este proyecto de análisis y exhibición. Pues bien, esta rotura, como comentaba Arsenio, deja libres parcialmente algunos cuadernos y algunos pliegos, y ese movimiento genera una abrasión. Esta abrasión genera, por un lado, la posibilidad de una pérdida de la grafía manuscrita, pero también una pérdida de la capa pictórica, que es otro de los deterioros más significativos. Este deterioro, además, puede ser originado, pues a lo mejor, el envejecimiento paulatino de las sustancias que aglutinan o fijan los pigmentos al soporte, las malas condiciones de almacenamiento de esta obra, o simplemente una mala manipulación. Por otro lado, otro daño destacable es la multitud de desgarros que hay en todo el bloque de hojas, sobre todo en el primer tercio del bloque de hojas. En este caso, hay veces que nos hemos encontrado que los desgarros invadían parte del texto e incluso las miniaturas. Así que era y es vital su estabilización. Y por otro lado, también destacar estas tensiones generadas por los refuerzos que fueron colocados a lo largo de la historia del códice, a lo mejor para solucionar alguna problemática, pero que debido a su rigidez por el envejecimiento del adhesivo con el que había sido fijado al soporte, y porque el códice al final posiblemente se haya encontrado en malas condiciones de humedad y temperatura, pues ha generado tensiones, ha generado deformaciones. Y aparte, estos refuerzos en muchos casos han enmascarado texto. Así que era de vital importancia también analizar estos refuerzos e intentar separarlos siempre que no tenga un valor documental. Bueno, eso ya hablará mi compañera un poquito más adelante. Otros daños que posee la obra, pues también hay una serie de manchas, ya sean grasas o derramamiento de líquidos, pérdida del soporte en algunos ángulos o en alguna periferia de las primeras y últimas hojas, y luego también algo que marcaba Arsenio, que es la extrema rigidez que había en el lomo. Esta extrema rigidez ha sido originada por esa cola envejecida, esa cola animal envejecida, que ha generado daños físicos en los elementos que tenía en contacto. Por ejemplo, los refuerzos que hay de textiles en los entrenervios han sido rasgados o parcialmente rasgados. Luego también ha generado daños en el pliego más externo de los cuadernos, y posiblemente esta cola haya desgastado un poco y haya propiciado a que la rotura del hilo de costura se haya partido. Y bueno, una vez que ya tenemos el análisis del estado de conservación, pasaríamos a elaborar esa propuesta que ahora mismo hablará
Sí, bueno, pues eso, la propuesta de intervención que se ve reflejada en el informe de conservación que se pasa al Departamento de Manuscritos Raros e Incunables y también bajo la supervisión también de la Dirección Técnica, bueno, pues planteamos todos esos deterioros y los objetivos de la intervención, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, bueno, pues mejorar ese funcionamiento de la encuadernación y de la estructura de costura, ¿no? Para evitar esos movimientos internos de los pliegos que afectan a miniaturas y además que se va a poder aumentar. Digamos que un poco lo que nos preocupa como restauradores, sobre todo cuando tratamos con documentos tan antiguos que no dejan de ser un testigo de la historia, ¿no? Que es importante intentar intervenir lo menos posible, ¿no? Porque modificamos un testigo arqueológico, digamos, bueno, es entender que lo hacemos porque es necesario, ¿no? Y sobre todo porque ese deterioro no se vaya a incrementar. O sea, lo que nos preocupa como restauradores es conocer cómo está el soporte, cómo ese deterioro, que podemos considerarlo deterioro o no, o simplemente el envejecimiento natural de los materiales, si se va a incrementar o no, ¿no? Entonces, sí que para uno de nuestros objetivos de la intervención es conocer efectivamente si esos deterioros pueden incrementarse y están suponiendo un deterioro mayor para esas miniaturas, y entonces es cuando decidimos efectivamente intervenir, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal era la costura, ¿no? El deterioro de la costura, luego estabilizar esos folios afectados por los desgarros, porque aunque el pergamino es bastante grueso y el pergamino es un material fuerte, ¿no? Incluso durante esa manipulación, muchos de los desperfectos pueden no incrementarse, pero sí que algunos, bueno, pues hay que estabilizarlos porque hay riesgo, a pesar de que es un manuscrito que no se manipula frecuentemente, bueno, sí que hay riesgo de que se incrementen, ¿no? Y bueno, también retirar o no, considerar retirar esas intervenciones que forman parte de la historia del ejemplar, pero que a veces no están haciendo su función porque quizás no estén consolidando suficientemente bien esos desgarros que existían, o porque estén efectivamente deteriorando y creando tensiones en el folio, o bien porque enmascaren texto que es necesario retirarlas, ¿no? Bueno, siempre trabajar desde un punto de vista de otros condicionantes, ¿no? Y uno de ellos es ese tan importante que es de preservar todos los elementos originales localizados en la obra. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que interesa de este ejemplar también es que, como hemos dicho, pues es un testigo único, ¿no? de la historia de hace casi 900 años y nos interesa como restauradores mantenerlo lo más intacto posible. Siempre hay bibliófilos o bibliotecarios que dicen que el mejor libro es aquel que ha permanecido guardado y nunca se ha tocado, ¿no? Bueno, pues efectivamente nuestra responsabilidad también es intervenir solo cuando consideremos que sea necesario. Y bueno, por otro lado, otro de los objetivos quizás o de los condicionantes que aparecen ahí es ese redescubrir los elementos ocultos que nos va a permitir ese desmontaje, ¿no? Para seguir estudiando el ejemplar, toda su historia y cómo se elaboró. Y bueno, un poco el proceso de restauración. Hemos puesto aquí una estrella amarilla, que es en el momento un poco en el que estamos. Se comenzó el desmontaje. En la primera fase se centró en restaurar los folios seleccionados para la exposición, que han sido 28, ¿no? Creemos. Sí. Y bueno, ahora mismo está la exposición, que se ha prorrogado, y estamos en la fase 2 de la restauración del cuerpo del libro. Trabajamos despacio, porque además, por motivos de seguridad, el ejemplar es muy valioso, y entonces subimos solo cuando, además en la biblioteca tenemos trabajo, así, tenemos bastante trabajo, entonces cuando tenemos tiempo de trabajar lentamente para abordar las restauraciones, pues subimos poco a poco, subimos un lunes, nos suben desde el departamento los lunes un cuadernillo a cada uno, y de momento llevamos, creo que más o menos como un 20% estabilizado. Hemos querido empezar por el final del ejemplar porque está en mejores condiciones para ir entendiendo un poco los materiales, cómo nos van funcionando y todas estas cosas, y entonces estamos un poco en esta segunda fase de la restauración del cuerpo del libro, sin prisa, trabajando despacio, y bueno, para finalmente terminar con la reencuadernación, intentando, bueno, pues eso, no modificar nada que no sea necesario. Pues bien, vamos a describir un poquito cada proceso.
Entonces ahora estamos, aunque estemos ahora con la restauración, evidentemente hemos tenido que partir de un desmontaje, ¿no? El desmontaje de un libro puede llegar a ser un proceso complejo y delicado, y previamente se debería siempre analizar, por un lado, cómo se encuentran unidos los distintos cuadernos. En este caso era una costura compensada o semicompensada, a punto y seguido, o a la española, también conocida aquí en España, soportada por 5 nervios de cordel gruesos, sesgados por los extremos. Y por otro lado también deberíamos de analizar cómo la cubierta se encuentra unida al cuerpo del libro. En este caso se encontraba unida directamente el lomo de la cubierta adherido al lomo del bloque de hojas, y luego los extremos de los refuerzos textiles que se encontraban en los entrenervios reforzaban la unión de las tapas al bloque de hojas. Una vez que ya teníamos la idea de cómo se encontraba unido la cubierta al cuerpo del libro, comenzamos a analizar por dónde íbamos a empezar el desmontaje. Como la mayor parte de los extremos de los refuerzos textiles delanteros del cajo interno, lo pudimos ver, se encontraban partidos, decidimos empezar por ahí, ¿no? Poco a poco, intentando evitamos totalmente la humedad, y poco a poco, mediante un proceso mecánico con ayuda de espátulas de madera, desprendimos en primer lugar la cubierta, y luego poco a poco también los refuerzos textiles que tenía en los entrenervios. Y bueno, redescubrimos, lo que comenta Bárbara, un elemento oculto que estaba cubierto por la encuadernación. Entonces vimos perfectamente cómo se encontraba el lomo, ¿no? Del bloque de hojas. Como podéis comprobar, estaba lleno de cola animal, reseca, cristalizada, envejecida. Y aparte, como decía Arsenio, pudimos ver los dos puntos de las dos líneas de orificios que nos indicaban que al menos podía tener una costura, podía haber tenido una costura más, ¿no?, que la vigente. Luego nos pareció curioso, analizando los orificios de la costura, como comenta Arsenio, la primera costura está elaborada con un cuchillo o un aserrado, como denominamos nosotros, pero en ese caso sería un cuchillo, y de esa manera conseguimos un orificio de mejor calidad, más fácil para coser. En cambio, lo que hemos notado nosotros a la hora de analizar las costuras de los 3 nervios del centro, que fueron elaborados posteriormente a estos orificios aserrados, pues vemos que es un orificio circular, que es más del uso de un punzón o de la propia aguja de costura. Esto nos puede decir que a lo mejor la primera costura o esos primeros orificios eran más elaborados, mientras que los orificios coincidentes con los 3 nervios centrales, pues era como más improvisada, ¿no? Y bueno, una vez que ya teníamos analizado el bloque de hojas y desmontado la cubierta y los refuerzos, lo que realizamos fue el desmontaje del bloque de texto. Primero nos aseguramos que la foliación estaba adecuada, ¿no? Y luego empezamos a cortar los hilos del centro de los cuadernos, y poco a poco fuimos sacando del centro para afuera los diferentes pliegos. Es aquí cuando elaboramos el esquema, y es una documentación totalmente valiosa, no solo para nosotros, para tener un orden después de año y medio que vamos a estar con este proyecto. No nos vamos a acordar del orden, por si hubiera algún problema, pues tenemos este esquema que nos servirá luego en la reencuadernación, pero luego aparte dejamos reflejado o documentado muchos datos, ¿no? Como que los cuadernos están formados por 4 pliegos, ahí dejamos también reflejado el orden de las hojas de respeto o del primer cuaderno de papel y el último cuaderno de papel. También dejamos reflejado el tipo de costura y cualquier dato que nosotros consideremos que es importante, ¿no?, a la hora del desmontaje. Y bueno, una vez que ya tenemos toda esta labor realizada, empezamos un poco a analizar esas pequeñitas cosas que nos íbamos encontrando, ¿no? Aunque la obra tenía las cabezadas perdidas, pudimos comprobar que
parcialmente disimuladas ahí entre un bifolio y otro, pues se había utilizado un hilo característico de las cabezadas de Uceda, ¿no? El característico hilo rojo y amarillo. Por otro lado, también había como pliegues que desplegamos que indicaban el tamaño original antes del último guillotinado del lomo, que sería justamente cuando se elaboró la encuadernación de Uceda, y luego todos los restos que nos fuimos encontrando, a lo mejor un poco de un polvo negro, también lo fuimos guardando, igual que el hilo de costura, lo fuimos guardando para incorporarlo a la caja de conservación del libro y que sirva de material para posibles análisis en un futuro, ¿no? Y teniendo ya todos los pliegos desmontados, todo el cuerpo del libro, ya empezamos a la restauración, que es la que estamos ahora trabajando. Sí, bueno, en primer lugar hicimos un tratamiento y estamos haciendo un tratamiento de limpieza, ¿no? Muy superficial, bueno, con el objetivo efectivamente, pues eso, de eliminar la suciedad superficial, algunas manchas, pero no nos centramos especialmente, y restos de adhesivo. Sí que nos gusta mantener esa pátina del tiempo y bueno, ha sido una limpieza muy suave, con esponjas de humo, en algún lugar un poco de forma localizada, alguna goma vinílica, pero muy suave, intentando que simplemente lo que es el polvo, digamos, el último suciedad superficial que se te puede quedar en las manos, eliminarla, pero con mucho cuidado de pasar por encima de las miniaturas, ¿no? Y luego sí que... A ver, pasa para atrás. Ay, perdón. Nada. Y luego el lomo, sí que lo que nos preocupaba de devolver la flexibilidad del lomo, eso sí que hemos incidido más en la limpieza de ese adhesivo que quedaba en el lomo muy cristalizado, ¿no? de adhesivo de gelatina. Bueno, pues eliminarlo porque queremos luego coser el libro otra vez y necesitamos devolver esa flexibilidad al ejemplar. Sí. Bueno, de forma puntual, en algunos pliegos que tenían restos de adhesivo, fundamentalmente por la colocación de refuerzos, la hemos eliminado también con disolución hidroalcohólica, un poco para devolver esa flexibilidad, y también porque si necesitábamos reforzar con papel japonés, que es con lo que hemos utilizado fundamentalmente, en la zona necesitábamos que estuviera un poco limpia, ¿no? Pero ha sido de forma muy puntual, y bueno, también si se veía mucho, bueno, pues por intentar mejorar un poquito la función estética, que también es importante en el ejemplar, y que las manchas se veían mucho. Pero vamos, ha sido como muy suave nuestra actuación, que es lo que queríamos un poco, que no se percibiera mucha intervención, ¿no? No os vamos a mostrar fotos de grandes deterioros porque esos están en ese primer tercio deteriorado, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo hemos querido respetar todas esas heridas o cicatrices del ejemplar, bueno, pues por aquí veis cómo hemos consolidado también desgarros y zonas perdidas, intentando que no fueran muy visibles. Hemos utilizado, bueno, pues cuando eran desgarros más pequeños, pues papel japonés de fibra de cozo, que tiene unas fibras muy largas y es capaz de crear una superficie bastante resistente, a pesar de que hemos utilizado el de 3,6, ¿no? O el de 6 gramos, no me acuerdo ahora. Sí que hemos utilizado encolado con gelatina por aquello del comportamiento, ¿no? Estamos con un material proteico, que es el pergamino. Bueno, pues utilizamos la gelatina, que es otro material proteínico, pues bueno, para que el comportamiento sea similar y funciona muy bien, ¿no? Y bueno, cuando por ejemplo aquí tenéis un agujero, ¿no? Una pérdida de soporte que estaba un poquito frágil, porque tenía un corte en la zona que es la imagen izquierda, ¿no? Lo que hemos hecho es mantener ese orificio, ¿no? Esa herida, esa cicatriz, reforzándola donde era necesario, pero no reintegrando el soporte, porque bueno, como quedaba parte del material ahí como arrugado, ¿no? Y es como si fuera digamos, como un orificio de bala que queda el material ahí depositado. Bueno, pues hemos querido intervenir reforzándolo, es decir, tú ahora mismo tocas, nosotros trabajamos mucho decidiendo en cada página qué es lo que hacemos, tocamos, ¿no? Y vemos, los restauradores siempre nos preguntan aquello de ¿trabajáis con guantes? ¿No trabajáis con guantes? Bueno, pues no trabajamos con guantes, porque lo importante es conocer si ese material en ese determinado punto necesita un refuerzo o no lo necesita. Como hemos dicho, lo que nos preocupa es si el deterioro se va a incrementar. Entonces, bueno, pues mantener esas heridas y esas cicatrices que son parte de la historia del ejemplar nos parecía importante, reforzándolo, bueno, de una forma suficiente, pero no visible, ¿no?
Bueno, cuando los desgarros afectaban más bien a lo que es la zona interna, ¿no?, media del cajo del bifolio, ¿no?, en el pliego central, bueno, pues sí que hemos utilizado un sequisú fino, que también es de fibra de cozo, que tiene también las fibras muy largas y es muy estable, teñido con acrílicos por aquello de que no se visualizara mucho nuestra intervención, y bueno, con la misma gelatina, ¿no?, utilizando también, bueno, pues ahí hay una pequeña zona perdida, pues ahí la hemos reintegrado con lo mismo. Cuando tengamos zonas perdidas más grandes, sí que hemos hablado, pues nos planteamos seguir trabajando con papel, trabajar con tripa con el Gold Bitters Skins. Bueno, pues probablemente sigamos trabajando con el papel japonés, porque el pergamino que tenemos es bastante grueso y bueno, es más fácil trabajar con el papel que con la tripa de cerdo, y bueno, creemos que nos está funcionando bien, pero bueno, hasta que no lleguemos allí, a estas hojas tan deterioradas, no lo sabemos, pero en principio vamos a seguir utilizando estos materiales. Respecto a la eliminación de refuerzos, pues bueno, aquí es uno que hemos decidido eliminar. Este refuerzo ya estaba prácticamente despegado, es un refuerzo de pergamino muy grueso y además no llegaba a todo lo que es el desgarro, ¿no?, llegaba como hasta prácticamente la mitad. Entonces hemos considerado que, ya que no estaba ejerciendo su función porque no estaba consolidando ese desgarro, tampoco tenía texto ni era histórico, ¿no?, y era, yo creo que bastante posterior que los originales, sí, los que están manuscritos, bueno, pues hemos decidido eliminarlo, ¿no? Ahí es esa toma de decisiones constante que, bueno, pues hablamos y decimos, lo quitamos, no lo quitamos, bueno, que es hoja a hoja, ¿no?, y deterioro tras deterioro, la toma de decisiones es todo el tiempo, ¿no? Respecto a las miniaturas, que eso sí que hemos querido hablarlo, ¿no?, pues bueno, también era considerado, y en la propuesta en ese informe previo se consideraba si era necesario intervenir, ¿no?, en su consolidación. Bueno, y esto lo hablamos también hace unos días, ya lo habíamos hablado con Estéfanos también, ¿no? Bueno, ¿qué consideramos? Bueno, pues los deterioros están estables, a pesar de todas las manipulaciones que hemos hecho todos estos meses de los bifolios, ¿no?, mientras los hemos consolidado, mientras los hemos limpiado y restaurado, no hemos observado que haya habido más desprendimiento de capa pictórica, ¿no? Y bueno, los deterioros que están ya están, ¿no?, y las zonas que están estables, pues están estables. Entonces, hemos considerado no intervenir consolidándolos, bueno, pues primero porque, a pesar de los tratamientos más novedosos con nebulización, eso impediría consolidar una parte y otra no, y siempre hay un cambio estético, ¿no?, que es importante. También, dada la importancia histórica, ¿no?, de la materialidad del objeto en sí y de ese estudio que según también Mabilus, ¿no?, y todo el equipo de investigación van a querer siguiendo estudiar todas esas miniaturas, pues preferíamos no intervenir cuando además consideramos que el deterioro está estable. Por eso hemos decidido no intervenir. Y bueno, respecto a ese redescubrimiento de elementos ocultos, hemos puesto aquí una foto que hemos encontrado una cosa que no sabemos si significa algo o no. Seguimos estudiándola, Santi y yo. Bueno, nos hemos dado cuenta de los 4 cuadernillos que hemos ido subiendo en el bifolio exterior, ¿vale?, de los cuaterniones. En el bifolio exterior hemos encontrado unas manchas que cuando estábamos limpiando los restos de adhesivo, de una tinta negra, coincidiendo con los puntos de costura de la segunda costura, de la costura actual, ¿no? Y bueno, nos hace pensar, quizás, es una teoría que tenemos que ver si en el resto de cuadernillos que vayamos subiendo también existe, que quizás el encuadernador de la segunda costura, para marcar los puntos de costura, utilizase una tinta negra, y entonces se ha depositado más en los cuadernillos que están abajo, porque normalmente cuando tú marcas los puntos de costura colocas todos los cuadernillos y marcas, ¿no? Y bueno, es una teoría, no sabemos, pero nos parecía curioso presentaros, bueno, pues esos tesorillos que descubre uno mientras está restaurando. Elementos ocultos, ¿no? Elementos ocultos. Muy bien. Todavía no lo hemos materializado. Hasta que no tengamos el cuerpo de hojas, evidentemente no podemos realizar la reencuadernación, pero sería el último paso, ¿eh? En cuanto al uso de la cubierta, evidentemente el valor histórico-artístico y material que tiene la cubierta es altísimo y no se debe separar del cuerpo del libro. Es más, yo opino que cuando desmontamos un libro siempre tenemos que devolver su cubierta original siempre que podamos, porque si no descontextualizamos la obra.
Pero eso sí, esto, para corregir esos daños que presentaba en un principio, intentaremos mejorar la funcionalidad de la encuadernación, uniendo de manera robusta y férreamente el cuerpo del libro, ¿no? Y luego intentando hacer una unión de la cubierta al cuerpo del libro más amable, ¿no? Más respetuosa. En primer lugar, lo que realizaremos es la costura. De igual que la que tenía en origen, ¿no? Compensada, a punto y seguido y soportada por 5 nervios de cordel grueso, sergados por los extremos. En este caso, en toda la reencuadernación vamos a, como decía Bárbara, a respetar todos los materiales originales, pero evidentemente los que se encuentran en mal estado de conservación, como son los hilos de costura, los nervios y los refuerzos textiles que había en los entrenervios, que estaban muy deteriorados, pues no lo vamos a utilizar, ¿no? De este modo utilizaremos materiales de iguales características y de la misma naturaleza. Una vez que ya tenemos el cuerpo del libro unido por la costura, lo que vamos a incorporar es lo que llamamos nosotros un elemento pantalla, una pantalla. Esta pantalla tiene una función fundamental. Por un lado, intentar evitar la adhesión directa de la cubierta al bloque de hojas original, ¿no? al bloque de pergamino. Y por otro lado también tiene la función de los extremos de este elemento pantalla reforzar la unión de las tapas al cuerpo del libro, ¿no? Igual que hacían los refuerzos de textiles que tenía en origen en las entrecalles. Con el objetivo de evitar la unión por adhesión al bloque de hojas, al pergamino original, lo que vamos a hacer es una costura de este elemento pantalla al bloque de hojas. Por eso nos interesa muchísimo utilizar una piel de alumbre para poder realizar este elemento. Esta piel tiene unas características muy interesantes. Por ejemplo, tiene muy buena resistencia, por lo que va a soportar este gran peso que tiene el bloque de hojas. Un bloque de hojas entero de pergamino, eso pesa bastante. Y por otro lado, tiene muy buena flexibilidad, que nos va a permitir que la piel se adapte perfectamente al volumen que tiene en el lomo, generado por los nervios de costura, y así poder elaborar la costura alrededor de los nervios, ¿no? De esta manera vamos a tener este elemento bien fijo en el bloque de hojas. Una vez que ya tenemos este elemento fijado al cuerpo, lo que vamos a elaborar son las cabezadas que se encontraban perdidas. Estas cabezadas tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la unión de los cuadernos. Por otro lado, también tiene la función de reforzar una de las zonas más vulnerables del libro, ¿no? Que son las cofias de la encuadernación. Y por otro lado, también nos va a servir para fijar los extremos de la piel de alumbre que vamos a incluir como pantalla. La cabezada, como decía Arsenio, al final la colección de los libros de Uceda han utilizado una cabezada similar en todas sus obras, ¿no? Esta cabezada se caracteriza porque parte de un núcleo de piel enrollada sobre sí mismo, bordada por 2 hilos de seda, uno rojo y otro amarillo. Y esta costura irá dentro del centro de algunos de los cuadernos y aprovecharemos los orificios de las cadenetas para fijarlas al cuerpo del libro. Y por último, cuando ya tengamos todos estos elementos unidos y elaborados, lo que haremos es limpiar bien de cola y de restos de hilo y refuerzos de textiles el lomo de la cubierta y pasaremos a unir directamente esta cubierta, este lomo de piel al bloque de hojas, que tened en cuenta que tenemos entre medias este elemento pantalla, ¿no? Para evitar directamente esta adhesión. Y luego, por último, también los extremos de la piel de alumbre lo fijaremos a las tapas, a ambas tapas, por debajo de la cubierta original. Y bueno, como veis, este elemento pantalla tiene un beneficio muy grande en esta reencuadernación porque evitamos esta adhesión directa y aparte es muy fácil su reversibilidad porque únicamente cortando esta costura que hemos elaborado en la unión de la piel de alumbre al bloque de hojas podíamos separar tanto la cubierta como el bloque Y bueno, al final, como le decía antes a Manuel, elaboraremos un informe final. Incluiremos la colación,
incluiremos todos los elementos que hemos sustraído. Y bueno, la caja de conservación ya la posee, el libro se ajusta muy bien y también forma parte de la obra. Y nada, muchas gracias.